Bien, entonces dice, en el caso de la bebida alta en azúcares, en cambio, entonces dice, en el caso de la bebida alta en azúcares, en cambio, la cantidad de glucosa aumenta rápidamente y esto provoca que las células del tejido adiposo acumulen grasa. Para realizar un gráfico como en la figura 2, es necesario determinar la cantidad de glucosa en la sangre. Para ello se utilizan en tiempos distintos dos enzimas que catalizan las siguientes reacciones químicas, cuyo producto final es colorado y permite medirlo más fácilmente. En la reacción 1 tenemos la glucosa más B, ¿sí? En donde el producto es C más D. Y acá tenemos la acción de una enzima que justamente permite la reacción química, ¿sí? Después en la reacción 2, ¿sí? Tenemos que D más F, ¿sí? Nos da N más P. La pregunta 6 dice, en base a las ecuaciones químicas anteriores, escribe un texto en donde describan las transformaciones llevadas a cabo por la enzima E1 y la enzima E2, en la prueba de laboratorio de la determinación de la glucosa en sangre. En tu respuesta también explica por qué puede considerarse que ambas reacciones están vinculadas entre sí. Bueno, están vinculadas entre sí porque uno de los productos de la reacción 1 aparecen en la reacción 2, ¿sí? Y pues, hay una conversión de una sustancia en otra, ¿sí? Se le cortó, profe. Sí, dice, realiza un texto de producción propia describiendo las transformaciones llevadas a cabo por la enzima E1 y E2, identificando sustratos y productos. Argumenta por qué se considera que las reacciones están vinculadas mencionando los elementos presentados en las reacciones. Bien. Bueno, esta ahora voy a buscar un ejemplo, ¿sí? De cómo la respondieron. Bien. Pues es complicada. A ver. Entonces dice, pregunta 7. Opinión sobre el proyecto de etiquetado de alimentos. En distintos artículos periodísticos de la última semana se citan opiniones sobre este proyecto de ley. Entre ellas destacamos la siguiente. Este proyecto tiene previsto prohibir la inclusión en los envases de los alimentos de personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas. Los niños y adolescentes se ven frecuentemente expuestos a la publicidad comercial que proporciona sustancias adictivas y productos no saludables, lo cual estaría en consonancia con los datos de la OMS, que ha reportado que hay 124 millones de niños, niñas y adolescentes afectados por obesidad. Yo les voy a comentar una cuestión que me pasó cuando era chica, y cuando era chica yo había visto la propaganda de Nesquik. No sé si vieron que hay un conejo, ¿sí? Bueno, yo le había dicho a mi abuela, tenía 4 años, ¿no? Que me compre la lata de Nesquik porque yo quería bueno, que quería eso. Bueno, mi abuela me trajo la lata de Nesquik, me la compró, que esto y el otro, y yo me largué a llorar porque estaba esperando que salga el conejo de la lata, ¿sí? Entonces, bueno, imagínense que a edades tempranas, ¿sí? Somos más susceptibles a ser atraídos por estas cuestiones, ¿sí? En realidad a mí no me gustaba el chocolate, ¿sí? Durante toda mi infancia no me gustó el chocolate, así era una niña muy, muy extraña, pero bueno, imagínense cómo impactan estas imágenes a edades tempranas, ¿no? Entonces dice, bueno, el acceso y consumo de alimentos sanos muchas veces se ve limitado por el factor económico. Las frutas y verduras son mucho más caras que los alimentos procesados, ¿sí? Para mejorar la alimentación y detener el aumento de la obesidad infantil, es necesario que las familias puedan contar con información clara que permita entender el contenido de los productos comestibles e identificar los que no son saludables. Hoy esto no es posible debido a que los productos no cuentan con un sistema claro de advertencias en el frente de los empaques
que indiquen si tienen exceso de sodio, azúcares o grasas, lo cual implica una vulneración de los derechos de los consumidores, ¿sí? Entonces dice, la temática de este parcial puede incluir dentro del tema alimentación, se puede incluir dentro del tema de alimentación. Escribí un texto en el que expliques por qué puede afirmarse que la alimentación es una problemática compleja de salud. Al responder, utilizar las ideas desarrolladas a lo largo del parcial y al menos dos de los tres de las tres intervenciones anteriores, citando partes de cada texto, y ten en cuenta la definición de problemática compleja estudiada en la materia, ¿sí? Bueno, en este caso va a aparecer un tipo de pregunta así, ¿sí? En donde tengan que incorporar la relación, ¿sí? Entre un problema complejo, como por ejemplo puede ser, ¿sí? Un problema económico, ¿sí? En el tema de la toma de decisiones a la hora de pensar la alimentación, ¿sí? Como por ejemplo, ¿sí? Entonces dice, toma en cuenta la definición de problemática compleja del material, elabora un texto en el que aplica la definición de problemática compleja al ejemplo de la alimentación, cita frases de al menos dos de estas intervenciones. Las frases citadas ejemplifican cómo las características de las problemáticas complejas pueden aplicarse a la alimentación. Vamos a buscar un ejemplo de la pregunta 6. Me parece bien esto. Vamos a seguir. Bien, acá por ejemplo tenemos un ejemplo de cómo respondieron las 6. Dice, las transformaciones llevadas a cabo por la enzima 1 y la enzima 2 en la prueba de laboratorio, por un lado se utiliza como sustrato la glucosa más la sustancia B, donde actúa la enzima 1 catabolizando y generando como producto sustancia C más D. Por otro lado, la enzima 2 utiliza como sustrato la sustancia D más F y la cataboliza obteniendo como producto la sustancia N más P. Estas se relacionan porque uno de los sustratos que utiliza la enzima 2 es el D, ¿sí? Que es producto de la enzima 1. Hice un poco trabalengua, yo quería mostrarles cómo lo habían hecho para que justamente tengan una guía si aparece un tipo de pregunta así, ¿sí? Bien, bueno. Vamos a ver el, el otro examen. Profe, ¿y cuándo tenemos el segundo examen? Ah, yo se los mandé, a ver, esperen que me fijo en el grupo. A ver. El 26. Así que les muestro uno ya resuelto. Ah, no, no, te voy a mostrar el otro.
Profe, ¿y los recuperatorios van a tener la misma hora que los parciales? Sí, 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 sí. Ahí les pasé, a ver, yo les digo cuáles van a ser los días. Para el recuperatorio del primer parcial va a ser la fecha el viernes 3 de diciembre. Y el recuperatorio del segundo parcial va a ser el 9 de diciembre. Bien. Eh, en la primera fecha del segundo parcial, sí, relacionó, ¿sí? Como tema, ¿sí? Para trabajar lo que estuvimos analizando en la semana de las 7 a la 11, ¿sí? Fue, bueno, la nutrición en el deporte. Si van a ver que va a haber alguna problemática de nutrición, ¿sí? A la que van a tener que asociar los temas. Entonces dice, la nutrición en el deporte. Cuando compiten deportivamente jugadores de gran talento, motivados y muy bien entrenados, los más mínimos detalles pueden hacer una gran diferencia. Los alimentos que ingerimos durante el entrenamiento y la competición afectarán a nuestro buen entrenamiento y desempeño en las competiciones. Una buena combinación de alimentos además ayudará a soportar un entrenamiento intensivo constante y limitará los riesgos de enfermedad o lesiones. Una de las claves para tener un buen rendimiento y evitar lesiones es obtener la cantidad adecuada de energía a partir de estos alimentos. Los carbohidratos o sacáridos proveen a los músculos y al cerebro del combustible que necesitan para enfrentarse al estrés del entrenamiento y las competiciones. El texto hace referencia a la energía. ¿Por qué decimos que los alimentos aportan energía? ¿Sí? Bueno, justamente, ¿sí? Las biomoléculas, ¿sí? Tienen enlaces covalentes en su interior, son enlaces particularmente los de las biomoléculas de alta energía, ¿sí? Que permiten, ¿sí? Que nosotros, a través del catabolismo, ¿sí? Liberemos esa energía y la almacenemos en forma de ATP. ¿Mm? Por acá, la rúbrica dice, identifica el tipo de energía presente en los alimentos, menciona brevemente los procesos mediante los cuales los organismos vivos obtienen energía de los alimentos, ¿sí? El tipo de energía química que el tipo de energía que vamos a tener en los alimentos es energía química, ¿sí? Bueno, dice, elabora un texto de producción propia en el que incluyen los 3 términos solicitados. ¿Sí? Bueno, acá eh, la compañera hizo, bueno, una explicación bastante exhaustiva, ¿sí? De cómo nosotros, ¿sí? A partir de las biomoléculas, los lípidos, hidrato de carbono, ácidos nucleicos, proteínas y aminoácidos, eh, podemos, a través de la catálisis enzimática, ¿sí? Liberar eh, eh, la energía química y almacenarla en forma de ATP. ¿Sí? Bien, son bastante explícitos lo que desarrolló. Bien, dice. Energía para jugar partidos. El fútbol es un deporte de trabajo intermitente. Los deportistas generalmente juegan a baja intensidad durante la mayor parte del partido, pero realizan repetidos esfuerzos de gran intensidad. Estos esfuerzos requieren gran cantidad de energía que se obtiene sobre todo en la degradación de los sacáridos. Los seres humanos, como otros animales, tenemos reservas de polisacáridos. El polisacárido que las células musculares tienen como reserva es el glucógeno, un polímero de la glucosa. La degradación del glucógeno aporta glucosa, que es el principal sustrato para la glucólisis durante un partido. Regeneración de las reservas de glucógeno. El glucógeno es la principal fuente de combustible para los ejercicios, pero su cantidad es limitada. Luego de un partido o de un entrenamiento exigente, las reservas de glucógeno de las células musculares prácticamente se agotan. Se piensa que la fatiga al final de un partido puede verse a la disminución de glucógeno en algunas fibras musculares individuales.
Antes de la próxima exigencia, las reservas de glucógeno deben renovarse a partir de la comida diaria con alimentos ricos en carbohidratos, para una buena recuperación de glucógeno muscular. El consumo de alimentos ricos en carbohidratos deberá extenderse a lo largo de las 24 horas posteriores al esfuerzo. Dice, bueno. Pregunta 2. Entre los alimentos ricos en sacáridos recomendados para favorecer la recuperación del glucógeno muscular, se menciona el desayuno con cereales con leche. En este alimento, las principales biomoléculas presentes es el sacárido lactosa. Obviamente, en este caso, ¿sí? Los cereales son sin azúcar añadida, ¿no? Bien. Pero bueno, acá vamos a puntualizar, ¿sí? En el sacárido lactosa. Explicar mediante la figura 1 la formación de reservas de glucógeno, ¿sí? Que es un polisacárido formado también por glucosa, ¿sí? Pero que se asocia de una forma diferente al almidón. Entonces nos dice, la formación de glucógeno a partir de la lactosa, ¿sí? Vamos a tener dos procesos que va a sufrir esa lactosa, ¿sí? Primero, degradación, ¿sí? Se va a dividir este disacárido en sus componentes, ¿sí? En sus monómeros, para luego pasar por un proceso anabólico, ¿sí? Va a ordenarse de una forma diferente, ¿sí? Estos monómeros para formar un nuevo polímero que va a ser la glucosa. El glucógeno. ¿Sí? En este proceso, ¿sí? De reconversión y de nueva asociación entre los monómeros, vamos a tener, ¿sí? Un consumo de ATP. Entonces dice, elabora un texto claro y ordenado en el que se identifican correctamente las sustancias identificadas con los números 1, 2 y 3. Se refiere de manera directa de los procesos representados en la figura que aportan a la explicación, incluye referencias a la figura, utiliza vocabulario específico del tema. Entonces dice, se inicia el proceso catabólico de la lactosa, la molécula presente en la leche, mediante la digestión química fuera de la célula, en el aparato digestivo, específicamente en el intestino delgado. Esta etapa va a proporcionar el monómero de glucosa y el monómero de la lactosa. Centrémonos en el monómero de glucosa del gráfico. Una parte de este va a ser utilizada para generar ATP, que va a ser necesario para pagar el gasto de energía que se va a requerir en el anabolismo, y otra parte va a ser utilizada como sustrato para la vía anabólica, como nos muestra en el cuadro. En la vía anabólica, este monómero de glucosa se va a transformar junto con el gasto ATP, dando como producto un polímero de glucógeno. Bien. Acá en la pregunta 3 también se va a asociar con la producción de glucógeno, ¿sí? La figura 2 representa de manera esquemática la formación del polisacárido glucógeno en las células musculares. Las flechas negras en la figura 2 indican los sitios donde serán agregadas las moléculas de glucosa. Entonces, utiliza la figura 2 para explicar los conceptos de monómero y polímero, ¿sí? En la rúbrica de nos dice, bueno, menciona la definición general de polímero, teniendo en cuenta por lo menos 3 característicos: tamaño, estructura y tipo de uniones. Establece la relación entre monómero y polímero. Explica claramente qué elementos de la figura le permiten reconocer que son los monómeros y son los polímeros que se están representando. Y dice, en el esquema cada una de las esferas amarillas sueltas representan una molécula pequeña que se denomina monómero. Los polímeros son macromoléculas que están formadas por la unión mediante el enlace covalente de unidades simples llamadas monómeros. En el gráfico están representadas en forma de cadenas lineales simples. Las proteínas están formadas por un gran número de aminoácidos, los ácidos nucleicos están formados por un gran número de nucleótidos, y los polisacáridos van a estar formados por un gran número de monosacáridos. ¿Sí? Entonces se utiliza el concepto de monómero, el concepto de polímero, ¿sí? Y lo asocia a la figura. Bien, en la pregunta 4 nos dice, en otros procesos de recuperación nutricional, luego de los entrenamientos o partidos, es importante seleccionar alimentos ricos en carbohidratos, así como alimentos que otorguen una buena fuente de proteínas y otros nutrientes. En el caso de las proteínas, estas también pueden promover la recuperación de glucógeno
cuando la ingesta de carbohidratos durante la recuperación resulta insuficiente. Entonces, acá, ¿sí?, vamos a tener que se vuelven a combinar, ¿qué cosas? ¿Sí? El catabolismo con el anabolismo, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ¿sí?, que algunos aminoácidos glucogénicos, ¿sí?, pueden ser convertidos en piruvato y de ahí convertidos en glucosa, ¿sí? No todos los aminoácidos tienen esa habilidad, pero algunos sí. Entonces, primero pasa por un proceso catabólico y después por un proceso anabólico en donde se consume ATP. Identifica y menciona de manera ordenada todas las sustancias presentes en la vía metabólica correspondiente a la producción de glucógeno como producto final a partir de proteínas. Nos dice. En la rúbrica menciona en un texto de manera ordenada las reacciones necesarias para obtener glucógeno a partir de proteínas. La respuesta menciona todos los productos. Partiendo de la proteína como sustrato nos va a dar como producto los aminoácidos. Este último pasa a ser el sustrato y dará como producto el piruvato y el acetil-CoA. Y en este caso, ¿sí?, vamos a centrarnos en que va a convertirse los aminoácidos glucogénicos en piruvato, ¿sí?, no en acetil-CoA. Ahí se equivocó la compañera, ¿no? Y dice, hasta ahí vamos con la vía catabólica. Ahora vamos a emprender el regreso mediante la vía anabólica, vía donde se va a consumir el ATP a partir del piruvato. Vamos a este último como sustrato, consumiendo ATP, que da como resultado la glucosa y libera el ADP. ¿Sí? Entonces, ahora esta glucosa, ¿sí?, puede ser asociada a otras glucosas para formar el glucógeno. La vía descrita en la respuesta anterior es una vía anabólica, catabólica o mixta. ¿Qué les parece a ustedes? Puede ser mixta. Es mixta, exactamente, porque vamos a tener la combinación de una parte de catabolismo con una parte de anabolismo, ¿sí? Entonces es una vía mixta. Combina ambos mecanismos. Perfecto. Y en la pregunta 6 dice, utiliza el esquema de la figura 3 para explicar por qué motivo no podría producirse glucógeno a partir del consumo de ácidos grasos. Justifica tu respuesta exclusivamente a partir de los elementos de la figura 10. ¿Sí? Bueno, porque justamente, ¿sí?, los ácidos grasos no pueden ser convertidos en glucosa, ¿sí? No hay ninguna vía, ¿sí?, que pueda convertir el acetil-CoA en piruvato y formar la glucosa, ¿sí? Por eso nosotros necesitamos incorporar hidrato de carbono, ¿sí?, a pesar de que estemos a dieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos producir a partir de grasas, ¿sí?, glucosa, ¿sí? Y el cerebro, ¿sí?, utiliza como mecanismo para obtener ATP la glucólisis, ¿sí?, a partir de glucosa. Entonces, bueno, puede haber un problema, una irritación, ¿sí?, del tejido nervioso, justamente porque necesita de glucosa para funcionar. Y por eso son algunas de las problemáticas que aparecen con estas dietas extremas que aparecen, como la dieta de la luna, la de la manzana, ¿no? Sobre todo en esta época que empiezan a aparecer como más todavía este tipo de cosas que son totalmente desaconsejables, ¿no? Porque justamente nos desnutren. Entonces la compañía dice, porque si tomamos como sustrato el ácido graso, este da como resultado el acetil-CoA y no tiene una vía anabólica para ser convertido en glucosa. La pregunta 7 dice, bueno, la siguiente animación representa la acción de una enzima. ¿Ves? Siempre hay
alguna pregunta referida a una enzima. ¿Sí? Describir el proceso representado en el video. La descripción debe incluir la narración paso a paso del proceso representado, la identificación de todos los elementos que aparecen y su cantidad, ¿sí? Y referencias al modelo llave cerrado. Identifica los elementos presentes, describe el video en un texto ordenado en el que cumple con todas las 3 pautas solicitadas. La descripción abarca desde el comienzo hasta el final de la secuencia representada en la animación, responde de manera contextualizada basándose estrictamente en lo que muestra la animación y utiliza el vocabulario específico del texto. Entonces dice, tenemos un sustrato que se va a unir a una enzima determinada. La zona de la enzima a donde se va a unir el sustrato que vemos en el inicio del video se llama sitio activo. La superficie de la enzima y el sustrato son complementarias, sino que no tendría lugar la unión. En esta zona se va a producir la reacción química que vemos en el video. Una vez que se produjo la reacción química en el video, se ve que se generan 2 productos y se separaron de la enzima. A este producto se le da el nombre de catálisis enzimática, ¿sí? Porque hay una ruptura del sustrato, ¿no? Y el modelo de llave cerradura propone que así, como solo hay una llave para cada cerradura, solo habría un sustrato para cada enzima. La llave sería el sustrato y la cerradura la enzima. Esto tiene que encajar a la perfección, ya que si no, no se produce la reacción. ¿Sí? Bien. Entonces, esto sí es el segundo ejemplo que estuvimos trabajando en el primer cuatrimestre. Ustedes querían ver una pregunta en la semana 10, ¿no? Sí, profe, no me acuerdo puntualmente qué era, pero me parece que era después de la 9 que dice alimentos rendidores, que hay varias preguntas. ¿Esta? Sí, la pregunta 4 es, que habla de la inhalación, la hematosis, de la exhalación. Me parece que de la 10-10 debe ser el cálculo, ¿o no? Te proponemos Proponemos a continuación hacer ejercicios para utilizar el esquema de rutas metabólicas. Antes de empezar, con un ejemplo para la consigna. Identifica las reacciones que estén involucradas en los conceptos vistos durante la semana pasada. No, me parece que esta no es, ¿no? No sé, ¿no? Ahí, la D debe ser, ¿no? A ver. Dice, No, si ahora te pidiéramos que indiques un camino posible que te permita liberar dióxido de carbono a partir del azúcar, no, esa no es. ¿no? No, hablaba de que teníamos que ordenar y hablaba de la inhalación, hematosis, difusión hacia los tejidos, células, glucólisis, el transporte de piruvato a la mitocondria. Creo que la pregunta número 1 de la 10. Va después de la... Está la... A ver, actividad 17, después está la 8, y no sé si es la 19. Esa es la 10-2. Sería 10-9, me parece.
A ver si llega a la 8. No, profe, estoy equivocada, me parece que es del trabajo. Ah, Del trabajo, sí. Es la 10.1. de la pregunta ahora, en la época en que el experimento no se conocía la existencia de los gases, ¿por qué Santorio no los tuvo en cuenta en su análisis? El siguiente par de gráficos muestra la composición del aire inhalado y el aire exhalado. ¿Cuáles son los gases que aumentan en proporción luego de pasar por los pulmones, ¿no? Bueno, el aire inhalado sí va a tener una composición mayor de oxígeno, ¿no? 21%, y bastante baja de dióxido de carbono, es 0,03. ¿Sí? Y después cuando nosotros exhalamos pasa de ser 0,03 a 4%. ¿Sí? Y el oxígeno, ¿sí? Sufre una reducción, ¿sí? En su composición, o sea, en su proporción, no en su composición. O sea, su proporción baja, ¿sí? Ese oxígeno que no está en el aire exhalado pasó a la sangre, ¿sí? Pudimos incorporarlo a través de la hematosis. Entonces se incorpora ese oxígeno, ¿sí? No todo el oxígeno, solamente una parte de lo que inhalamos, y el resto sí se libera. ¿Sí? El dióxido de carbono también es exhalado, ¿sí? Eh, en el proceso de hematosis se produce el intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener una proporción menor de oxígeno en la sangre, ¿sí? Entonces el oxígeno pasa de la región del alveolo, el aire del alveolo, a la sangre, ¿sí? Y el dióxido de carbono, que está en gran proporción en la sangre, ¿sí? Pasa al espacio del alveolo, ¿sí? Pulmonar. Entonces ahí, ¿sí? Por un tema de difusión, se produce el intercambio gaseoso. Ese dióxido de carbono, sí, no me acuerdo si había una pregunta, bueno, ¿de dónde sale, no? Dice, ¿cuáles de estos gases, sí, son un producto de la degradación de la glucosa? ¿Sí? El proceso de respiración celular. ¿Qué les parece? ¿Cuál de estos, el oxígeno o el dióxido de carbono, van a ser un producto de la degradación de la glucosa? ¿Qué les parece? El dióxido de carbono. Y también Exacto. sería el vapor de agua, si H2O se obtiene a partir de Sí, la sí, podría llegar fosforilación a ser, oxidativa. sí, como un producto de la respiración, sí. Probablemente no todo esa agua sea un producto del metabolismo, ¿sí? Pero claramente el dióxido de carbono sí lo es, ¿sí? Porque sí o sí lo producimos como subproducto del metabolismo y de la degradación de alguna biomolécula. Mi Entonces, pregunta puntual es la 4 que me costó. bien, a ver. Ordenar los siguientes elementos según la secuencia que tienen lugar en el cuerpo humano. Hematosis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, inhalación, exhalación. Bueno, podemos empezar por la inhalación, ¿no? Entonces, incorpora el oxígeno, ¿sí? Después, este oxígeno, ¿sí? Bueno, atraviesa la membrana, las células del epitelio del pulmón y de la sangre, ¿sí? Y se incorpora, ¿sí? Se produce el transporte hacia los tejidos del oxígeno, ¿sí? Después se produce la difusión simple, ¿sí? De ese oxígeno hasta las células del cuerpo, ¿sí? Gracias a que nosotros incorporamos, bueno, los hidratos de carbono y el oxígeno, podemos realizar, ¿sí? Bueno, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, pero antes de esto ocurre la glucólisis, ¿no? Vamos a tener, ¿sí? Que se produce la inhalación, la hematosis, el transporte de oxígeno hasta los tejidos, la difusión simple hasta las células,
la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, ¿sí? Espera, me comí una parte, ¿sí? Tenemos la glucólisis, después el transporte de piruvato hasta la mitocondria, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, ¿sí? Tanto en el transporte del piruvato, ¿no?, hasta la mitocondria, se produce ahí una liberación de dióxido de carbono, ¿sí? Y en el ciclo de Krebs también, ¿sí? Después ocurre la difusión simple del dióxido de carbono hasta la sangre, ¿sí? Después se produce el transporte del dióxido de carbono hacia los pulmones, ¿sí? Vuelve a ocurrir la hematosis, en donde se libera el dióxido de carbono al aire, ¿sí? Y se produce la exhalación. Que queda un poco Esa más era mi pregunta, claro. porque ahí decía ordena los 10 pasos, y yo puse Claro. 2 veces hematosis, Está entonces bien. decía, Sí, está pasa. bien. Sí, porque son diferentes momentos en que ocurre la hematosis. La hematosis es tanto cuando se produce la incorporación del oxígeno como la liberación de dióxido de carbono. Ah, buenísimo. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Sí, la última, profe, porque Sí. no la encontré por ningún lado. ¿Esta? Digo yo. ¿La pregunta 5? No, no, la última, la 9. Esta dice. Uno de los componentes de la leche materna es la lactosa, según el esquema de la figura. ¿Dirías que el organismo humano tiene las enzimas necesarias para biosintetizar lípidos a partir de la lactosa a través de la vía metabólica? ¿Qué elemento del esquema te permite decir? Bueno, a ver, tenemos la lactosa que tiene glucosa y galactosa, ¿sí? Se convierte en piruvato, en acetil-CoA, ¿sí? Y claramente podemos convertir tanto la glucosa como la galactosa en ácidos grasos, ¿sí? Si es así, indicar qué ruta metabólica debería seguirse para obtener lípidos a partir de la lactosa. Bueno, se produce primero un proceso catabólico, ¿sí?, de degradación de estos monómeros, ¿sí?, y la conversión hasta el producto de acetil-CoA, ¿sí?, para luego pasar por un proceso anabólico, ¿sí?, en donde se convierte este acetil-CoA en ácidos grasos. Bueno, ¿cuáles son las sustancias intermediarias? Bueno, vamos a tener que de la galactosa podemos convertirla en glucosa, ¿sí? La glucosa directamente pasa a piruvato, ¿sí? El acetil-CoA, ¿sí?, se convierte en el ácido graso, ¿sí? Entonces es una vía mixta, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, lo dejamos acá. ¿Qué les parece? Sí, sí, está bien. Buenísimo. Bueno, Ya sería el examen directamente entonces el viernes, ¿no? el viernes, sí, el jueves nos vemos de nuevo, si tienen más Ah, preguntas. ok. ¿Y a qué hora? Bueno, no sé si después lo vemos en el grupo. A las 7:30. Bueno, Dale, perfecto. buenísimo. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, Muchas hasta luego, gracias. chicos. Hasta luego. Besitos. Gracias. Chao, Gracias, chao. profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, hasta luego.